Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. En lo personal, siempre me han cuestionado los mártires que lleva una persona a derramar la sangre, a entregar la vida, incluso con alegría, por defender, por anunciar la fe en Jesucristo. ¿Qué fuego hay en su corazón? ¿Qué convicciones tan profundas? En la calle la gente se mata por no dejarse robar un bolso, por defender una divisa de una camiseta de un equipo de fútbol, por un partido político. Y al final decimos no vale la pena, pero ofrendar la vida por Cristo, derramar la sangre por Él, es lo más grande que podemos hacer. Y la iglesia, estos hombres que han derramado su sangre los llama mártires. Por eso el color rojo del ornamento litúrgico que hoy tengo. Hoy la iglesia recuerda a Pablo Miki y una serie de compañeros que evangelizando en Japón con gran crueldad y en oposición a su tarea evangelizadora fueron sacrificados, fueron martirizados, fueron asesinados. Gloria a Dios por la vida de todos estos mártires de sangre, pero también hay otros martirios interiores de los que vamos a compartir en esta Eucaristía. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La sangre, el poder de la sangre derramada por Cristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Por sus heridas hemos sido sanados, dirá el profeta en el Antiguo Testamento. Y créelo de verdad que las heridas de Cristo han alcanzado sanación, han alcanzado perdón de los pecados y nos han alcanzado vida nueva. Es el plan misterioso de Dios, pero así nos quiso salvar, así nos quiso redimir. Hoy recordemos el alto precio que Jesús pagó en la cruz y con un corazón agradecido, pero también arrepentido, confesémonos pecadores y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Dios, fortaleza de todos los santos,
que por medio de la cruz te dignaste llamar a la vida a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión mantener firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del eclesiástico o Sirácida. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de la gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor de su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos, y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, purísima es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Aleluya, 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 Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado.
es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodes aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gran gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando muchísimo a Herodes y a los invitados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido al rey? La madre le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los invitados no quiso desairar a la muchacha. Enseguida le mandó uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. El hombre fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la presentó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en el sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por más que escuchamos este texto del martirio de Juan el Bautista, no deja de escandalizarnos, de asombrarnos y demostrar que este texto es la historia de la condición humana, que leída a partir de cada uno de los personajes que aparecen aquí, encontramos, por ejemplo, la frivolidad de la jovencita Salomé, que es manipulada, manoseada literalmente por su madre, utilizándola para sus fines malvados. Encontramos la lujuria del tetrarca Herodes, que a la mejor manera de lo que decían las abuelas de un hombre lujurioso, viejo verde, decían las abuelas, ese es un viejo verde, no sé por qué no le dirían viejo maduro, viejo verde, nos muestra cómo la lujuria entra en el corazón humano, domina a una persona, enceguece a una persona, toma posesión de la voluntad de una persona. Pero además de la pusilanimidad y frivolidad de la jovencita Salomé y de la lujuria del viejo tetrarca Herodes, está el odio, la codicia de poder de Herodías, cuñada del tetrarca, que quería de alguna manera tener acceso al rey y sentía que el rey respetaba a Juan y dijo: de pronto le hace caso al profeta y dice que estamos en adulterio y que nos separemos, como efectivamente Juan el Bautista se lo pedía. Pero encontramos también el ambiente sibarita de lo que es una corte real. Digámoslo de manera simple, es un grupo de lambones, políticos interesados y convenientes, que son sanguijuelas del poder y que por conveniencia con el poder, algunos les dicen enchufados, venden sus principios y hasta su propia madre con tal de disfrutar de las mieles del poder. Pero también está la obediencia cerrera de uno de los guardias, que a la postre fue el verdugo del Bautista, que pudo haber dicho: yo no voy a sacrificar, yo no voy a ejecutar un hombre justo. Y sin embargo, siendo una orden ilegítima, por más que viniera del tetrarca Herodes, él debió de haberse plantado y decir: una orden ilegítima, yo no la cumplo.
y sin embargo el hombre tuvo esa obediencia cerrera y ciega. Pero también está la vida de este gigante, Juan, un personaje en esta historia de su martirio, una vida de austeridad, una vida clamorosamente profética, un hombre admirado por el mismo Jesús, que hasta los estudiosos de la Biblia dicen que quizás o muy probablemente Jesús militó en un movimiento social y religioso que había fundado Juan, o que tenía unos seguidores que admiraban a Juan, y probablemente ahí estuvo el mismo Jesús, y reconocía de Juan un hombre honrado y santo, el más grande nacido de vientre de mujer. Fue un austero, un hombre ascético, vestía con piel de camello, comía miel silvestre y langostas, vivía en cuevas y atreverse a desafiar el poder, y por eso fue mártir de la verdad y fue sacrificado. Esa es la historia del martirio de Juan el Bautista, la coexistencia del bien y del mal. Pero hoy, cuando litúrgicamente celebramos el martirio de Pablo Miki y compañeros evangelizadores en Japón hace muchísimos años, y al mismo tiempo la liturgia nos presenta por una increíble coincidencia el martirio de Juan, aunque su fiesta litúrgica no es hoy, pero nos presenta este evangelio. Hablemos de una realidad que viven miles de personas en el mundo, que es ese martirio interior, esa sucesión constante de pequeños y silenciosos martirios en su alma. Empecemos hablando de un primer tipo de martirio de los hombres de hoy, y hablemos del martirio de sangre. Ofrendar la vida, a ejemplo de Cristo, derramar la sangre, como pasa con muchos cristianos en Nigeria, en Sudán, en algunas regiones de Egipto, en Pakistán, en Siria, en lugares donde las mayorías religiosas musulmanas no aceptan que un musulmán, por ejemplo, se convierta a la fe cristiana, y buscan encarcelarlo en el mejor de los casos, y si no, ejecutarlo, buscan ejecutarlo. El martirio de sangre, el que vivió el mismo Cristo, el que nos narra hoy Juan el Bautista, y el que conocemos de gigantes. Yo de niño conocí al obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, que iba a la casa de mis padres a comer. No me imaginaría que luego sería asesinado por la guerrilla del ELN, porque él denunciaba en Arauca: no dejen que sus hijos jóvenes los reclute la guerrilla. Y en una carretera, saliendo de una parroquia, con otros sacerdotes, pararon su vehículo. Le dijeron: bájese del carro. El obispo entendió que lo iban a matar. Le pide al sacerdote que lo acompañaba: confiéseme, padre, que creo que me van a matar. Los padres los dejan ir, al obispo lo bajan de allí, del carro, y un par de días después aparece torturado, asesinado, de la comunidad de los padres javerianos de Yarumal. Lo conocí de niño, recuerdo que tenía 5 años y compartía 5 o 6 años allá en la casa de mis padres. Luego la iglesia, encabezada del Papa de la época, lo declaró un mártir beato, que es un grado ya muy alto de santidad. Martirio de sangre que no es tan lejano a nosotros. Pero hay un segundo tipo de martirio, el martirio moral. A veces uno siente el sufrimiento de convivir con una persona difícil, porque es neurótica, porque es bipolar, porque es adicta a las drogas y esto cambia la personalidad, la raya, porque es esquizofrénica, porque es alcohólica, porque es ludópata,
porque es depresiva, cuánto sufrimiento, no solo para el paciente, sino para quienes conviven con el paciente, con una persona de temperamento cambiante, con heridas de abandono, con heridas de culpa, con heridas de desamor. Ahí hay un martirio en la convivencia de un cónyuge, de un hijo, de un hermano, cuando los papás, un hermano es drogadicto, es alcohólico. Es un martirio moral. Esa es una realidad y hoy en día hay que reconocer muchas personas heroicas acompañando a una persona difícil, a un enfermo postrado en una cama, 2 de la mañana despierto, llame, pide auxilio, deme esta droga, cámbieme el pañal. Hay un martirio, se hace con amor, pero no deja de ser un sufrimiento para los familiares de aquella persona enferma. Pero además del martirio material o de sangre, además del martirio moral, hay el martirio mediático. Coge la prensa a una persona, habla de la persona, se ensaña con la persona, la pone en los titulares a la persona. La soleada de una persona, 1 día, 2 días, 3 días, hasta que no resulte otra víctima o otra persona, no sueltan a esta y la ponen en tendencia en redes sociales, la difaman, la calumnian, la enjuician ya no los jueces a través de un proceso de reserva sumarial con discreción, debido proceso, presunción de inocencia, sino que la juzgan. Un empresario, un hombre público, un sacerdote, un ciudadano de a pie, un funcionario de la administración de justicia, no sé qué, cogen a una persona, el martirio mediático. Y como eso vende, como nosotros consumimos y donde hay escándalo, hay morbo y hay curiosidad, eso viraliza hoy en día, eso vende, entonces nos soltamos a una persona, martirio mediático. Pero hay también el martirio laboral. Cuando tú una hoja de vida, entregas una entrevista, un proceso de selección de personal, fracasó ese proceso, se malogró, luego otra hoja de vida y la persona, pero ¿por qué no logro un trabajo estable? O el tema del subempleo que hay tanto en nuestros países de América Latina, una persona trabajando sin seguridad social, sin prestaciones, al sol y al agua, sino vende aguacates o naranjas en el semáforo, no come al otro día. Ese es el martirio laboral porque hay un subempleo, un empleo de baja calidad, que no permite fuente de ahorro, que no tiene seguridad social. Y qué no decir de ese empleo formalizado, donde tienes un jefe montador, autoritario, difícil, o compañero o compañera intrigantes, envidiosos, cizañeros, que te quieren enredar, hacerte el cajón, decimos en Colombia, moverte el piso, decimos también en nuestro país, y ustedes me entenderán el contexto en el que estoy hablando. Cuando tienes un empleo de altísima responsabilidad y te pagan, pero también te sacan con salud, la falta de salud que se va perdiendo, las tensiones internas, a veces bajos estímulos. Ese es un martirio laboral y lo hay hoy en las empresas. Todos necesitamos ser estimulados, valorados y a veces las empresas, el mundo laboral es una rebatiña de intrigas, de quién se posiciona más y mejor. Y eso no se escapa, en el mundo universitario lo hay, el trabajo laboral del mundo universitario, el mundo de las empresas, el mundo de las Fuerzas Armadas, el mundo de la iglesia, el mundo de las empresas. Hay envidias y cosas de esas. Nos acompaña esa condición humana, hay intrigas, hay lambonerías, y el que no gana con trabajo, gana lambiendo. Entiéndame en esa expresión. Pero además hay otro martirio poco conocido, el martirio
del silencio. A veces un sufrimiento mientras más silencioso, más precioso. Y coloco el ejemplo de una persona que tiene una enfermedad, que la lleva con discreción, una fibromialgia. Conocí una chica que lloraba en silencio con su fibromialgia, tan desesperada que hasta había querido pedir la eutanasia a su EPS porque siente que no es capaz. Con el dolor de una fibromialgia, lo lleva a ella en silencio, un martirio silencioso. ¿Qué no decir de una persona que ella lucha con su timidez y no la vence? Lucha con sus heridas interiores, emocionales, sus traumas, sus taras interiores, sus complejos. Ella batalla porque tiene una baja autoestima, se siente una persona fea, gorda, no gustadora, baja de estatura, de poca inteligencia. Hay el martirio. Y claro, ella mira redes, mira Instagram, mira TikTok y ve niñas, cuerpos esculturales, caras súper arregladas, cirugías estéticas, y la pobre chica se siente anulada. O el chico que en su adolescencia está lleno de barros y de granos y se ve que no puede conquistar a una mujer y se siente acomplejado por no conquistar a una mujer y se siente inseguro, y la muchachita, él la invita a salir, la muchachita le hace el feo, el desprecio, y luego él se mete en una red de estos tribus digitales, misóginos, con aversión a la mujer, pero en el fondo es las uvas que yo no alcancé, como en la fábula de Esopo, no me interesa y hasta me da rabia con las uvas, puede pasar con algunos. Son muchos tipos de martirio que vemos nosotros en la vida. Hay otro martirio, el martirio cotidiano, el martirio de la cotidianidad. Madrugue, levante a los niños, prepare el desayuno para que se vayan desayunados para el colegio, los dejó el bus escolar, llévelos al colegio, corra usted para la oficina, el taller, el almacén. Esos son martirios cotidianos. Tome el metro de la ciudad, si no lo tomó a las 6 de la mañana, ya le tocó el metro completamente atestado de personas, vaya ya el sudor de todo el mundo, el frío de la mañana, agarrado, ya nadie da el puesto, no hay caballeros que den el puesto, ya agarrada ya del metro. Y uno de estas historias, la persona a veces con mala disposición, el martirio cotidiano de tantos seres humanos, y saber, tengo que ir a trabajar, llueva, trueno, relampaguee. El martirio cotidiano. Descubrámonos el sombrero, hagamos la venia frente a estas personas que viven esta realidad en silencio y son formas de martirio. Nuestras madres, nuestras abuelas han sido mártires, Padre, la gente más joven ahora son un poquito más flojos, enfermos para conseguir plata, pero a la hora de trabajar se mantienen enfermos. Le oigo a varios empleadores que me dicen, padre, no hay que trabajar. Le dije, no es así, hay gente muy buena, joven, trabajadora. Hay también gente floja, pero no podemos generalizar. Y finalmente, pienso yo en un martirio espiritual. Cuando una persona dice, Padre, me siento abandonada de Dios. Cuando siento que Dios no me escucha. Cuando la persona cae en una desesperanza y un abatimiento. Cuando piensa que en la vida dice, no quiero luchar más, qué desgaste, qué agotamiento, qué lucha la que he tenido en la vida. Terminaré diciéndote, mirando esta cámara, terminaré diciéndote que hay que aprender a ofrecer ese martirio a ejemplo de un Pablo Miki, hoy en su memoria litúrgica, o del Evangelio de hoy de un Juan el Bautista. Hay que ofrecer ese sufrimiento del martirio
con fe profunda en Dios, con esperanza en que ese dolor va a pasar y que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y ofrecerlo con amor para que no nos amargue y para que ese sufrimiento sea purificador. 1. Martirio de sangre. 2. Martirio moral. 3. Martirio mediático digital. 4. Martirio laboral. 5. Martirio en el silencio. 6. Martirio cotidiano. 7. Martirio espiritual. Los mártires no son solamente los de la Biblia y no son solamente los de las fiestas litúrgicas como el de hoy. Hay martirio en tu vida y tal vez en la mía. Debemos estos sufrimientos con fe, con esperanza y con amor. Solo así el sufrimiento martirial tendrá valor ante Dios y poder redentor si lo aplicamos por la propia vida y la vida de los familiares y seres humanos que amamos. Que Juan el Bautista, que Pablo Miki y compañeros mártires en Japón intercedan por nosotros. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, nada te turbe, nada te espante. Oremos. Acoge, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de San Pablo, Miki y compañeros mártires, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo sostienes para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, proclamamos sin cesar tu grandeza cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa León, nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires Pablo, Miki y compañeros, fallecidos, asesinados en Japón por su fe, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Orando por tanta gente que carga una cruz que es pesada en su vida, que son mártires de a pie, en silencio, en la cotidianidad, orando por ellos, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Vivo Cristo. sin vivir en mí, Cuerpo de y de Cristo. tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero, vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así continúo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor y esperando como espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí. Siempre será Santa Teresa, siempre será la mística la que le hable a los hombres de hoy. Estas mujeres y hombres que volaron tan alto, los místicos, nos tienen que hablar a nosotros en el siglo XXI que tenemos vuelos ramplones. Un vuelo ramplón es un vuelo bajo, el que hace una gallina es un vuelo bajito.
El vuelo de los místicos es el vuelo como el de un águila. Ellos nos ponen ideales, horizontes más altos, más bellos, más nobles. Oremos. Oh Dios, que has enseñado el misterio de la cruz de manera admirable en tus santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy es primer viernes, mirando la imagen del corazón de Jesús. Saludémosle diciendo, postrado a vuestros pies, humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aun cuando sienta venir la desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Una oración que mi madre me la enseñó hace muchos años, la oración novena de la confianza, 6 estrofitas, y confiarnos al amor de Dios, al corazón de Cristo. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en este primer viernes y siempre. Amén. El corazón de Jesús los guarde a todos. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Yo